Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas, su noticiero de velocidad. El día de hoy tenemos un gran reportaje que el equipo de producción ha realizado acerca de un tema muy importante e incluso controversial en nuestro país. Por favor, corran la intro. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría comentar un poco acerca de los antecedentes de México referentes al narcotráfico. Es importante saber que el negocio de drogas siempre ha estado presente en el país. Siendo más precisos, México ha sido productor y consumidor de drogas desde finales del siglo XIX, pero fue en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en donde esta producción incrementó. De esta manera, se emitieron leyes que prohibían su producción y comercio, aunque varios gobernadores se unieron al negocio. Fue así como comenzó un lazo entre narcotráfico con el gobierno. Claro, con dos reglas muy claras y presentes. 1. El narcotráfico no obtendría un poder supremo al del Estado. Y 2. Todos los negocios referentes al narcotráfico no serían vistos por el pueblo, serían en cuestión silenciosa, cerrada y sin enfrentamientos públicos. Con los años, el comercio de drogas fue expandiéndose también en otros países. Es de esta manera que Estados Unidos, tras convertirse en uno de los primeros países consumidores de marihuana, el expresidente del país, Richard Nixon, inicia la guerra contra las drogas en 1971. Nixon consideraba que este era el mayor problema que Estados Unidos tenía en el momento. Así, en 1973, Nixon creó la Agencia Antidrogas DEA. Así, el presidente estadounidense comenzó a involucrarse en las situaciones de narcóticos en otros países. Un ejemplo de ello fue la Operación Cóndor en el 77, la cual fue la mayor campaña antidrogas en la que el ejército mexicano participó junto a la DEA. Sin embargo, ya que México no era el mayor productor de estupefacientes en ese entonces, Estados Unidos se enfocó en otros países. El mayor ejemplo fue Colombia, pero al contrario de lo que se esperaba, los narcos del resto de Latinoamérica modificaron sus rutas de comercio y trasladaron a México todas sus mercancías y cárteles, ocasionando el efecto cucaracha, el cual consiste en expandir a otros territorios el narcomenudeo. Así, el narcotráfico mexicano fue aumentando entre las décadas de los 70 al 2000. Por ende, la demanda crece y con ella el negocio, la violencia y los actos implícitos en nuestro país. Como se había mencionado anteriormente, se dice que el narco tenía lazos con el gobierno impuesto. De este modo, se puede asumir que los tenía con el partido del PRI, ya que era el único que estaba en el gobierno. Sin embargo, tras la llegada de Vicente Fox en el 2000, estas relaciones fueron rompiéndose tras la pérdida de arreglos que tenían con este nuevo gobierno.